Soy Abigail Foster, tengo 35 años, y toda mi vida ha estado eclipsada por el desprecio de mi familia. En la fiesta del 60º cumpleaños de mi padre en Raleigh, me senté en silencio en un rincón, mirando nada más que un frío y seco trozo de pan. Las risas a mi alrededor resonaban, pero las crueles palabras de mi madrastra lo atravesaron todo. «Es todo lo que mereces». Mi hermana sonrió con desdén, añadiendo, siempre invisible, siempre patética. Sus palabras se clavaban como cuchillos. Pero esa noche, no estaba allí para suplicar por las sobras. Había venido con un plan. La sala brillaba con luces y el tintineo de las copas. 60 invitados, amigos, socios comerciales, la élite de Raleigh, completamente inconscientes de lo que estaba a punto de suceder. En mi bolsillo, una pequeña memoria USB hacía que mi corazón latiera como un tambor de guerra. Cuando llegó el momento de los discursos, me puse de pie, con las piernas temblorosas, pero la mirada firme. «Veamos algo real», dije, mi voz cortando el ruido. La pantalla se iluminó, y en ese instante, la sonrisa de mi madrastra se congeló. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par por la sorpresa. Los susurros se apagaron, reemplazados por un pesado silencio. «Apágalo», gritó mi madrastra, con voz estridente. Pero ya era demasiado tarde. Todos los invitados se sentaron en un silencio atónito, con los ojos fijos en la pantalla, y supe que la verdad finalmente había sido revelada. Si estuvieras en mi lugar, ¿te atreverías a exponer todo frente a tu familia y amigos, o te quedarías en silencio para mantener la paz? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a alguien que está enfrentando la misma batalla. Días antes de enfrentarme a mi familia, estaba sentada en mi apartamento de Raleigh mirando un correo electrónico que parecía una trampa. Como documentalista, paso mis días persiguiendo historias de personas que el mundo ignora, irónico, ya que así ha sido mi vida. Mi pequeño estudio, abarrotado de equipos de cámara y guiones a medio editar, es mi santuario en una ciudad que adora la riqueza. Mi madre falleció cuando yo tenía 5 años, dejándome con recuerdos demasiado débiles para aferrarme a ellos. A los 7, mi madrastra se mudó con su hija Shannon, 3 años menor que yo. Fue entonces cuando todo cambió. Karen, con su mirada fría, dejó claro que yo no era su prioridad. Shannon, siempre siguiéndola, aprendió a imitar ese desdén. Sus sonrisas burlonas cortaban más profundo que las palabras. Al crecer, yo era el segundo plano. Karen vestía a Shannon con ropa de diseñador, pagaba sus clases de piano y la animaba en sus obras escolares. A mí, me tocaban vaqueros descoloridos y silencio. A los 10 años, pedí unirme a una cena familiar con los socios de papá. La respuesta de Karen fue tajante. «Tú no eres parte de esto». Shannon intervino. «Mantente al margen, Abby». Papá, enterrado en sus negocios inmobiliarios, no se dio cuenta o no le importó. Me encogí, aprendiendo a guardar silencio para fundirme con las paredes de nuestra enorme casa de Raleigh. Mi escape era una videocámara barata que compré a los 16 años, filmando historias de niños como yo, aquellos que nadie veía. Karen lo llamó una pérdida de tiempo. Shannon se burló. «Tus películas no cambiarán nada». Me fui de casa a los 18, construyendo una vida a base de becas y sesiones de edición nocturnas. Shannon, mientras tanto, pasó por la universidad con el dinero de la familia, consiguiendo pasantías que el nombre de papá le aseguraba. Karen le organizó una lujosa fiesta de graduación a la que no fui invitada. Papá me envió un cheque con una nota garabateada. «Felicidades». Eso fue todo. La distancia entre nosotros creció, pero el escozor de ser menos nunca se desvaneció. Lo volqué en mi trabajo, creando documentales que ganaron pequeños premios, pero nunca el centro de atención. Mi amiga Ellen Reed, una diseñadora gráfica que conocí en el instituto, fue la única que vio lo que podía hacer. Tomando un café en una cafetería del centro, me decía, «Tus películas importan, Abby. No dejes que te apaguen». Cuando llegó el correo electrónico para el cumpleaños de papá, firmado por Karen, mi primer instinto fue borrarlo. Las palabras eran formales, como si yo fuera una prima lejana, no familia. Me imaginé entrando en ese elegante salón, rodeada de la élite de Raleigh, solo para ser ignorada de nuevo. ¿Para qué molestarse? Pero Ellen, recostada en mi sofá, tomó mi teléfono. «Vas a ir»,
dijo, con voz firme. No para complacerlos, sino para demostrar que no eres invisible. La miré, con el pecho oprimido. Había pasado años esquivando estas confrontaciones, enterrando el dolor en mi trabajo. Pero las palabras de Ellen me golpearon fuerte. Tenía razón. Ya no era esa niña que se escondía en su habitación. Recordé momentos que todavía ardían, como la Navidad en que Karen le regaló a Shannon un brazalete de zafiros mientras que yo recibí una tarjeta de regalo de una librería. O la fiesta de 16 años de Shannon, donde Karen alquiló un salón de baile, pero mi graduación pasó con un mensaje de texto de papá, orgulloso de ti. Cada desaire construyó un muro, pero también me construyó a mí. Mis películas, mi determinación, surgieron de ese dolor. No iba a esa fiesta a suplicar un asiento en su mesa. Iba a mantenerme erguida, a enfrentarme a la familia que me había hecho a un lado. 2 semanas antes de la fiesta, Ellen irrumpió en mi apartamento una tarde, con los ojos muy abiertos por la urgencia. Había estado dibujando en una cafetería del centro de Raleigh cuando escuchó a Shannon hablar por teléfono, con voz baja pero presuntuosa. «Está todo listo, Kyle». Shannon dijo, apenas audible sobre el tintineo de las tazas de café. «Las acciones serán mías pronto». Ellen reconoció el nombre, Kyle, el amigo de Shannon que siempre merodeaba en las reuniones familiares con una sonrisa astuta. No escuchó mucho más, pero esa frase le provocó un escalofrío. Cuando me lo contó, mi corazón dio un vuelco. Las acciones. La empresa inmobiliaria de papá era el trabajo de su vida, la piedra angular de la riqueza de nuestra familia. ¿Por qué Shannon susurraba sobre ello como una ladrona? Sentí un nudo en el estómago. Karen siempre había empujado a Shannon al frente, preparándola para heredar el legado de papá mientras a mí me dejaban fuera de todas las conversaciones de la junta directiva. ¿Era este su último plan para excluirme por completo? O peor, estaban conspirando contra papá. Ellen, paseando por mi sala de estar, no se anduvo con rodeos. Shannon trama algo, dijo, arrojando su cuaderno de bocetos sobre el sofá. No es lo suficientemente inteligente como para cubrir sus huellas. Asentí, con la mente acelerada. Había pasado años capturando los secretos de otras personas en película. Ahora tenía que descubrir los de mi familia. Empezamos a investigar esa noche. Ellen recordó una cuenta compartida en la nube de un trabajo independiente que había hecho para el negocio secundario de marketing de Shannon. Shannon, fiel a su estilo, no había cambiado su contraseña. Nos acurrucamos sobre mi portátil, el brillo de la pantalla proyectando sombras mientras revisábamos sus mensajes. La mayoría eran triviales, pruebas de vestidos, planes de almuerzo, pero luego encontramos un hilo con Kyle Ramsay, el amigo de la Universidad de Shannon. «Asegúrate de que los papeles estén listos», escribió Shannon. «Papá no sospechará nada». La respuesta de Kyle fue directa. «Karen tiene al abogado preparado». Se me cortó la respiración. Estaban planeando transferir las acciones de la compañía de papá a Shannon, engañándolo para que las firmara. Karen lo estaba orquestando, usando su encanto para mantener a papá ajeno a todo. Miré la pantalla, la ira burbujeando en mi interior. Esto ya no se trataba solo de mí. Era traición, pura y fría. Papá había volcado su alma en esa empresa, construyéndola desde una sola oficina hasta un imperio en Raleigh. Lo imaginé en su estudio, firmando acuerdos con ese orgullo silencioso, sin saber que su esposa y su hijastra estaban conspirando a sus espaldas. Ellen, inclinada sobre mi hombro, murmuró, «Están jugando sucio». Asentí, con la mandíbula apretada. «Necesitamos pruebas», dije, algo que no puedan negar. Seguimos buscando. Un mensaje de Kyle llamó la atención. «Trae los documentos mañana». Todo listo para la transferencia. Adjunto había un borrador de acuerdo que detallaba cómo las acciones mayoritarias de papá pasarían a Shannon, con la firma de Karen ya escrita en la parte inferior. Lo guardé en una memoria USB, con las manos temblando. Esto era más grande de lo que había imaginado, un movimiento calculado para despojar a papá de su legado. Pensé en confrontar a Karen, pero su lengua afilada lo usaría en mi contra. Shannon simplemente se reiría. No, necesitaba algo sólido, algo público. Ellen tuvo una idea. «Vamos a grabarlos hablando», dijo, con voz baja.
A la tarde siguiente, siguió a Shannon a un bar en la calle Fayetteville, mezclándose con la multitud. Yo me quedé en casa editando metraje, mi teléfono vibrando con sus actualizaciones. «Están aquí», me escribió, y luego envió un clip de audio tembloroso desde su teléfono. La voz de Shannon se escuchaba clara y arrogante. «Una vez que papá firme, es nuestro. Confía demasiado en Karen». La risa de Kyle crepitó de fondo. «No tiene ni idea». Apreté mi teléfono, la furia creciendo. Pensaban que podían engañar a papá, y a mí junto con él. De vuelta en mi casa, Ellen y yo reconstruimos el plan. Karen deslizaría los papeles en un contrato de rutina, convenciendo a papá de que era un asunto de negocios como cualquier otro. Shannon obtendría las acciones, y yo me quedaría sin nada. No es que quisiera el dinero, pero las mentiras dolían profundamente. Ellen me miró, con los ojos feroces. «Tienes suficiente para hundirlos», dijo. Apreté la memoria USB, mi determinación fortaleciéndose. La fiesta era mi oportunidad para exponerlos. Llegó la noche de la fiesta. Entré en el histórico Salón Raleigh, sus columnas de madera y candelabros brillando con el encanto del dinero antiguo. El aire bullía de risas y tintineo de copas, el tipo de multitud que prospera con el estatus. Vestí de forma sencilla, un vestido negro, sin adornos, sabiendo que nunca encajaría con los trajes a medida y los vestidos brillantes. Mi mano descansaba en mi bolsillo, mis dedos rozando la memoria USB que contenía la verdad sobre el plan de Karen y Shannon. Era mi ancla, un recordatorio de por qué estaba allí. Busqué a papá con la mirada por la sala, esperando un destello de calidez, pero estaba perdido en un mar de apretones de manos, su rostro iluminado por el brillo de las conversaciones de negocios. Un joven camarero se acercó, su expresión educada pero rígida. «Por aquí, señora», dijo, guiándome más allá de las mesas principales donde la élite de Raleigh sorbía vino, hacia una pequeña mesa escondida cerca de la salida de emergencia. La silla se tambaleaba. El mantel estaba manchado, y un único plato se encontraba ante mí con un trozo de pan seco. Lo miré fijamente, con el pecho oprimiéndose. Esto no era un descuido. Era deliberado. El toque de Karen estaba por todas partes. Crucé su mirada a través de la sala, sus labios se curvaron en una leve y satisfecha sonrisa. Se deslizó hacia mí, su vestido de seda susurrando, y se inclinó cerca. «Es todo lo que mereces», dijo, su voz baja, goteando desdén. Shannon, siguiéndola en un vestido brillante, soltó una risa aguda. «Siempre invisible», añadió, sus palabras cortando el murmullo de la fiesta. Apreté la memoria USB con más fuerza, mis nudillos blancos. Sus palabras dolían, pero había oído cosas peores mientras crecía. Esta vez, no era la niña que se encogía. Forcé una sonrisa, manteniendo la mirada de Karen. «Bonito detalle», dije, mi tono firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella arqueó una ceja, sorprendida de que hubiera hablado, luego se dio la vuelta, descartándome con un movimiento de muñeca. Shannon se quedó, su sonrisa burlona ensanchándose. «No nos avergüences esta noche», dijo antes de regresar pavoneándose a la mesa principal, donde se deleitaba con la atención de los socios de papá. Me senté sola, el pan sin tocar, mi mente acelerada. La grandeza del salón se sentía sofocante, los suelos pulidos reflejando la luz, las paredes llenas de retratos del pasado de Raleigh. Noté que los otros invitados me miraban de reojo, algunos con piedad, otros con desinterés. Una mujer con un collar de perlas le susurró a su acompañante, sus ojos moviéndose hacia mi mesa. Me erguí, negándome a encorvarme. No estaba allí para su aprobación. La memoria USB en mi bolsillo era la prueba de que tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Pensé en los mensajes que había encontrado, en el audio de Shannon y Kyle conspirando para robar la compañía de papá. Ese conocimiento me mantuvo firme, incluso cuando la sala parecía cerrarse sobre mí. Papá finalmente apareció, moviéndose entre la multitud con una sonrisa cansada. Me puse de pie, esperando captar su atención, pero Karen lo interceptó, su mano en su brazo, guiándolo hacia un grupo de inversores. No me vio. O tal vez eligió no hacerlo. El dolor familiar me golpeó, pero lo reprimí. Esta noche no se trataba de ganar su amor. Se trataba de detener una mentira.
Busqué con la mirada el proyector, mi plan tomando forma. Los discursos llegarían pronto, y yo estaría lista. A medida que avanzaba la noche, los camareros circulaban con bandejas de champán, pero ninguno se detuvo en mi mesa. Un hombre con un traje elegante tropezó con mi silla, murmurando una disculpa sin mirarme. Sentí el peso de cada desaire, de cada momento en que me habían hecho a un lado. Pero también sentí la memoria USB, sólida y real, un arma que empuñaría cuando llegara el momento. Karen y Shannon pensaron que podían sepultarme con un trozo de pan y una mesa en un rincón. Estaban equivocadas. Cuando comenzaron los discursos, sentí el peso del momento. La voz del presentador resonó por el salón, elogiando el legado de papá en el sector inmobiliario. La multitud aplaudió mientras Karen subía al escenario, su sonrisa pulida, hablando de familia y lealtad. Apenas podía escuchar, mi pulso acelerado. Este era el momento, mi oportunidad de mostrarles a todos. Crucé una mirada con el técnico audiovisual con el que había hablado antes, un chico nervioso que había aceptado ayudar después de que le diera $20 a escondidas. Le hice un gesto con la cabeza y él se deslizó hacia la cabina de control. Karen terminó entre aplausos educados y el presentador pidió más comentarios. Me puse de pie, con las piernas firmes a pesar del nudo en mi pecho. Tengo algo que compartir, dije, mi voz cortando los murmullos. Las cabezas se giraron, algunas curiosas, otras molestas. La sonrisa de Karen se congeló y los ojos de Shannon se entrecerraron desde la mesa principal. Caminé hacia el escenario, con la memoria USB en la mano, y se la entregué al técnico. Reprodúcelo, susurré. Él la conectó, y la pantalla detrás de mí parpadeó y cobró vida. El vídeo comenzó con un mensaje de texto granulado, ampliado para que todos lo vieran, las palabras de Shannon a Kyle. Asegúrate de que los papeles estén listos. Papá no sospechará nada. Jadeos de sorpresa recorrieron la sala. La pantalla cambió a otro mensaje. El nombre de Karen, claro. El abogado está preparado. Luego vino el clip de audio. La voz de Shannon, inconfundible. Una vez que papá firme, es nuestro. Confía demasiado en Karen. La risa de Kyle siguió, fría y presuntuosa. No tiene ni idea. La multitud guardó silencio, el aire pesado por la conmoción. Permanecí inmóvil, observando sus rostros, algunos con los ojos muy abiertos, otros susurrando furiosamente. La compostura de Karen se resquebrajó. Se puso de pie, su voz aguda. Apágalo, espetó, pero el técnico me miró, inseguro. Negué con la cabeza y el vídeo continuó, mostrando el borrador del acuerdo con la firma de Karen, detallando el plan para transferir las acciones de papá a Shannon. El salón estalló en murmullos, los invitados girándose unos hacia otros, sus rostros una mezcla de incredulidad e indignación. Miré a papá, su expresión cambiando de la confusión a algo más oscuro, la traición. Se levantó lentamente, sus ojos fijos en Karen. Antes de que nadie pudiera moverse, Kyle entró tropezando desde la parte de atrás. Su rostro enrojecido, claramente sorprendido. Es verdad, soltó, su voz temblorosa mientras los ojos se volvían hacia él. Shannon y Karen, lo planearon todo. Yo solo seguí órdenes. La sala explotó en caos. Los invitados gritaban preguntas, algunos mirando con furia a Shannon, que estaba sentada, congelada. Su encantó, destrozado. Karen se acercó a papá, con las manos levantadas, la voz temblorosa. Gregory, no es lo que parece, dijo. Pero él la interrumpió, su rostro duro. Explica esto, dijo papá, su voz baja pero penetrante, señalando la pantalla. Shannon intentó hablar, sus palabras tropezando. Papá, fue solo un malentendido, dijo. Pero su voz se quebró, poco convincente. Permanecí en silencio, dejando que la evidencia hablara. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes, su juicio claro. Una mujer con un vestido de terciopelo se inclinó hacia su esposo, murmurando sobre la desgracia. Un hombre con pajarita negó con la cabeza, mirando a Karen. Sentí una extraña calma, el peso de años levantándose. Había hecho lo que vine a hacer. Papá se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. Por primera vez esa noche, me vio. Realmente me vio.
¿Tú hiciste esto?, preguntó, su voz suave pero pesada. Asentí, con la garganta apretada. Tenía que hacerlo, dije. No respondió, pero su mirada contenía algo nuevo. Respeto, tal vez, o arrepentimiento. Karen lo intentó de nuevo, su voz estridente. Está mintiendo, Gregory. Siempre ha sido celosa. Pero la multitud no estaba escuchando. La evidencia era innegable, y su máscara se había caído. Shannon se levantó, con el rostro pálido, e intentó escabullirse hacia la salida, pero los invitados le bloquearon el paso, sus miradas frías. Kyle, todavía de pie, murmuró torpemente, no quise que esto pasara. Pero su voz se apagó cuando las cabezas se giraron. El salón se sentía más pequeño, los candelabros brillaban con más dureza mientras la verdad se asentaba sobre todos. Di un paso atrás, mi papel había terminado. Había pasado años siendo invisible, pero esa noche, les había hecho ver. El presentador carraspeó, intentando recuperar el control, pero la noche estaba rota. La sala todavía bullía de tensión. Me aparté del escenario, con el corazón firme, pero las manos apretadas, observando el caos desarrollarse. Un hombre alto con un traje a medida se levantó de la mesa principal, su rostro severo. Matthew Stone, socio principal de Stone & Associates, anunció, su voz cortando el ruido. Gregory, hemos confiado en tu familia durante años, pero esto, señaló la pantalla congelada que aún mostraba el acuerdo firmado por Karen, hemos terminado aquí. La fusión se cancela. La multitud jadeó, las cabezas girando hacia papá, cuyo rostro palideció. Karen se abalanzó hacia adelante, su voz estridente. Esto es un error, gritó, sus manos temblando mientras se enfrentaba a Matthew. Esos documentos eran solo borradores. Nada estaba finalizado. Sus palabras sonaban desesperadas, aferrándose a una fachada que se desmoronaba. Shannon intervino, con el rostro enrojecido. Es todo un malentendido, dijo, forzando una sonrisa. Abigail lo tergiversó todo. Pero su voz flaqueó, y los invitados no se lo creyeron. Una mujer con un vestido de zafiro se dio la vuelta, susurrando a su acompañante. Un hombre con pajarita negó con la cabeza, su expresión fría. El ambiente de la sala había cambiado. Nadie confiaba en ellas ya. Observé en silencio cómo el peso de sus mentiras las aplastaba. Matthew no se molestó en responder. Hizo un gesto a su equipo, que recogió sus abrigos y se dirigió a la salida, sus pasos resonando en el ahora silencioso salón. Otros invitados los siguieron, algunos murmurando sobre la confianza rota, otros lanzando miradas agudas a Karen y Shannon. Una pareja cerca de la barra se levantó abruptamente, dejando las bebidas a medio terminar. La fiesta, una vez llena de risas, parecía un funeral. Capté fragmentos de conversación, desgracia, ¿cómo pudieron? La élite de Raleigh abandonaba a la familia que una vez había cortejado. Papá permanecía inmóvil, con los hombros caídos. Nunca lo había visto así, despojado de su confianza habitual. Miró a Karen, luego a Shannon, sus ojos pesados de decepción. Hicisteis esto a mis espaldas, dijo, su voz baja, casi quebrándose. Karen buscó su brazo, su rostro suplicante. Gregory, por favor, déjame explicarte, dijo. Pero él se apartó, negando con la cabeza. Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia las puertas dobles, su silueta desvaneciéndose en el pasillo oscuro. La escena me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No sentí triunfo, sino un dolor silencioso por el padre que siempre había querido más cerca. Shannon se giró hacia mí, sus ojos ardiendo. Lo arruinaste todo, siseó, su voz lo suficientemente aguda como para atraer miradas. Le sostuve la mirada, sin inmutarme. Eso lo hiciste tú misma, dije, mi tono tranquilo pero firme. Se quedó helada, con la boca abierta, pero no salieron palabras. Karen, todavía de pie cerca del escenario, parecía pequeña por primera vez, su elegancia deshecha. Te arrepentirás de esto, murmuró, pero su amenaza carecía de peso. Los invitados que quedaban la ignoraron, dándole la espalda mientras susurraban entre ellos. No sentí la necesidad de responder. Su mundo se estaba derrumbando, y yo solo había sostenido un espejo. De pie allí, sentí que algo cambiaba dentro de mí.
Los años de ser apartada, de ser invisible, no desaparecieron, pero aflojaron su agarre. Ya no era la niña que se escondía en su habitación, ni la mujer relegada a una mesa en un rincón. Me había levantado, había mostrado la verdad, y la sala me había visto. Una mujer con un vestido rojo se acercó, su expresión suave. Eso requirió valor, dijo en voz baja antes de alejarse. Otro invitado, un hombre mayor con gafas, me asintió con la cabeza, su rostro ilegible, pero no hostil. Sus gestos, por pequeños que fueran, me anclaron. El salón se vació rápidamente, el tintineo de las copas reemplazado por el zumbido de voces apagadas. Karen y Shannon se quedaron solas cerca del escenario, sus rostros demacrados, ya no eran el dúo intocable que habían sido. No me regodeé. No lo necesitaba. La verdad había hecho su trabajo. Pensé en mis películas, en las historias que había contado para otros, y me di cuenta de que esta era la mía. Había pasado años documentando el dolor y la resiliencia, y esa noche, lo había vivido. Meses después, las aguas se calmaron y me enfrenté a una nueva realidad. La empresa familiar se desmoronó más rápido de lo que esperaba. Sin la fusión de Matthew Stone, otros socios se retiraron, asustados por el escándalo. Para la primavera, el imperio inmobiliario de papá, una vez un pilar de Raleigh, estaba en bancarrota. Lo leí en el periódico local, el titular, Propiedades Stark Foster colapsa en medio de la traición. Sentí dolor por papá, que había dedicado su vida a esos edificios, pero no me arrepentí de mi elección. La verdad había sido necesaria, incluso si lo destruía todo. La caída de Karen fue igual de rápida. La alta sociedad de Raleigh, que antes era su patio de recreo, le dio la espalda. Oí que se presentó en una gala benéfica, con su elegancia habitual intacta. Pero las mujeres con las que una vez cenaba, damas con perlas y vestidos a medida, la trataron con frialdad. Los susurros la seguían. Traicionó a Gregory. Las invitaciones se agotaron y su nombre desapareció de las páginas sociales. La vi una vez cruzando la calle Hillsborough, con el rostro demacrado, aferrando una taza de café como si fuera su única ancla. No me detuve a hablar. No quedaba nada que decir. El encanto de Shannon tampoco pudo salvarla. Sus trabajos de marketing, construidos sobre su imagen pulida, se evaporaron. Una importante campaña publicitaria con un banco regional la despidió después de que se difundiera la noticia, su rostro ya no era bienvenido en las vallas publicitarias. Escuché a un antiguo cliente en una cafetería del centro decir, creía que podía engañar a todo el mundo. Shannon intentó reinventarse, publicando actualizaciones desesperadas en las redes sociales, pero los comentarios fueron brutales, acusaciones, burlas, silencio. Siempre había prosperado con la atención, pero ahora se había ido, reemplazada por un vacío que no podía llenar. Papá se retiró por completo. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de Raleigh, cortando el contacto con Karen y Shannon. Intenté llamar una vez, dejé un mensaje de voz, pero no respondió. Un amigo en común me dijo que pasaba sus días pescando, un escape silencioso de los escombros. Quería contactarlo, reconstruir algo, pero su silencio hablaba más que las palabras. Había confiado en Karen, creído en Shannon, y su traición lo había destrozado. Llevé ese peso, sabiendo que mis acciones lo habían obligado a verlo, pero no podía deshacer el pasado. Para mí, la vida tomó un rumbo diferente. Una semana después de la fiesta, recibí una llamada de Susan Clark, una productora que había conocido en un festival de cine local años atrás. Había estado en la gala, una de las pocas que me había sentido con respeto. Tu valentía me impactó, dijo, su voz cálida por teléfono. Tengo un proyecto, un documental sobre legados familiares, ¿te apuntas? Me reuní con ella en un pequeño estudio cerca de la avenida Glenwood, donde revisamos contratos y guiones gráficos. La confianza de Susan en mí se sentía nueva, no contaminada por el drama familiar. Firmé el acuerdo, mi bolígrafo firme, una chispa de orgullo encendiéndose. Era mi primera gran oportunidad, una oportunidad de contar historias que importaban. El trabajo me consumió. Pasaba las mañanas editando metraje, las tardes buscando localizaciones. Mi apartamento era ahora un laberinto de guiones y tazas de café. Susan me empujó a profundizar, a capturar verdades crudas, del tipo que siempre había perseguido.
Recordé mis viejos tiempos con la videocámara, filmando sombras para sentirme vista. Pero esto era diferente. Estaba construyendo algo propio, no demostrándome a nadie. El equipo me respetaba, sus asentimientos y sonrisas rápidas eran una validación silenciosa. Por primera vez, no era invisible. Raleigh se sentía más pequeño ahora, sus viejas heridas se desvanecían. Pasé una tarde por la oficina cerrada de Propiedades Foster, su letrero oxidado, las ventanas oscuras. No me detuve. El pasado estaba hecho, y yo estaba avanzando. El proyecto de Susan estaba ganando popularidad, con proyecciones planeadas en todo el estado. Me volqué en él, enmarcando tomas que contaban historias de pérdida y resiliencia, ecos de mi propio viaje. Mi nombre, mi trabajo, comenzaba a tener peso. Pensaba en papá a veces, preguntándome si alguna vez llamaría. Esperaba que encontrara la paz, tal vez incluso orgullo por lo que me había convertido. Karen y Shannon eran ahora sombras, sus vidas desmoronándose mientras la mía tomaba forma. No les deseaba mal, pero su ausencia se sentía como libertad. La ciudad, una vez una jaula de expectativas, era ahora un lienzo para mis historias. Me senté en mi escritorio una noche, el guión abierto, y sentí una fuerza tranquila. Este era mi futuro, y estaba lista para escribirlo. Un año después, estaba en mi propio escenario, lista para compartir mi trabajo. El teatro en la calle Arget estaba lleno, el aire vibrando de expectación. Mi documental, un tapiz de legados familiares, tejido con honestidad cruda, estaba a punto de estrenarse. Me paré en el podio, con las manos firmes, mirando rostros que no conocía, extraños que habían venido a ver mi historia. Las luces se atenuaron y la pantalla brilló, cada fotograma un pedazo de mi corazón. Vi a la audiencia inclinarse hacia adelante, sus ojos fijos en escenas de lazos fracturados y triunfos silenciosos. Cuando aparecieron los créditos, los aplausos estallaron, cálidos y genuinos. Sentí una oleada de orgullo, no solo por la película, sino por el camino que me había llevado hasta aquí. Después de la proyección, la gente se quedó, sus voces suaves mientras compartían sus propias historias. Una joven con una chaqueta vaquera me dio las gracias, sus ojos brillantes. Tu película me hizo querer alzar la voz, dijo. Un hombre mayor con una gorra de tweed me estrechó la mano, diciendo, tienes algo real aquí. Sus palabras se quedaron conmigo, una prueba de que mi trabajo importaba. Susan había tenido razón, decir la verdad, incluso cuando dolía, podía conmover a la gente. Firmé pósteres en el vestíbulo, mi nombre en negrita, una marca de lo lejos que había llegado. Más tarde esa semana, mi teléfono vibró con un número que no había visto en meses. El de Karen. Su mensaje de voz era vacilante, su voz despojada de su habitual filo. Tenemos que hablar, dijo, por los viejos tiempos. Escuché, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada, pero no lo presioné. Borré el mensaje, mi corazón en calma. El mundo de Karen se había desmoronado, y ella quería algo de mí. Perdón, tal vez, o una forma de volver a mi vida. Pero ya no estaba dispuesta a cargar con su peso. Había pasado años bajo su sombra, y no volvería a entrar en ella. Apagué mi teléfono y me alejé, la decisión era final. Una mañana fresca, conduje hasta el antiguo Salón Raleigh. Sus columnas de madera ahora desgastadas, los candelabros oscuros. El edificio estaba vacío, una reliquia de aquella noche en que todo cambió. Aparqué y salí, con mi cámara en la mano. El aire era fresco, la calle tranquila. Enmarqué una foto de mí misma frente al salón, mi reflejo débil en las puertas de cristal. El clic del obturador se sintió como un punto final, una forma de sellar mi libertad. Este lugar, una vez escenario de mi dolor, era ahora solo un telón de fondo. Ya no era la mujer relegada a una mesa en un rincón. Era alguien nueva, sin cargas. Pensé en el viaje que me trajo aquí. La verdad había sido mi arma, no para destruir, sino para construir. Exponer el plan de Karen y Shannon me había costado una familia, pero me dio algo más grande, a mí misma. Había aprendido que el silencio podía atraparte, pero alzar la voz, incluso cuando te temblaba, podía liberarte. Quería que otros lo supieran también. En la proyección, había terminado mi discurso con un simple llamado, defiende tu verdad. Vale la pena. Esperaba que alguien, en algún lugar,
lo escuchara y encontrara su propio coraje. Raleigh había cambiado para mí. Sus calles, antes cargadas de recuerdos, ahora se sentían abiertas, llenas de posibilidades. Pasé por cafés y parques, viéndolos con nuevos ojos. Mi apartamento, abarrotado de guiones y rollos de película, era un espacio de creación, no de escape. Ya no me definía por lo que había perdido, sino por lo que había construido. El documental fue solo el comienzo. Susan había propuesto otro proyecto, y yo estaba lista para sumergirme, para seguir contando historias que importaban. Mientras estaba en mi cocina esa noche, sirviéndome un café, sentí una certeza tranquila. El pasado siempre estaría allí, una sombra en el rincón. Pero ya no me retenía. Lo había enfrentado, lo había nombrado y lo había dejado ir. Mi cámara estaba sobre la encimera, lista para el siguiente fotograma. Libre, no solo de Karen o de la familia o de ese viejo salón, sino del miedo a ser invisible. La verdad me había dado eso, y lo llevaría adelante, una historia a la vez.